Cuando esta frecuencia, esta clase, la frecuencia de esta clase, esta es la clase premodal, porque está antes de la moda. Y esta es la clase postmodal, porque está después de la moda. Esta es la clase modal. Esta, la más alta, es la clase modal. Premodal, postmodal. Entonces, para determinar la moda, simplemente tomamos el promedio del límite, de estos límites, el inferior y el posterior de la clase modal. El promedio del límite inferior y el límite posterior de la clase modal. Ese promedio no va a ser exactamente la moda, pero nos va a dar un valor muy aproximado a lo que es la moda. Estamos en datos continuos, entonces perdemos precisión, habíamos dicho. Pero esto nos está simplemente introduciendo al concepto de moda que está ubicado en la parte más alta de nuestra gráfica. La obtenemos, decíamos, como el promedio del límite inferior de la clase modal y el límite superior. Cuando no se cumple esto, porque esto querría decir que la clase pre y la clase plus tienen que ser iguales, ¿no? Eso acabamos de decir. Pero eso no siempre se cumple. Entonces, cuando no se cumple esto, y vamos a suponer que la amplitud de clase es la misma para cada una de estas, para cada una de las clases, la amplitud es la misma, la moda se va a obtener de la siguiente forma. Construimos el histograma. Aquí está esta es la clase premodal, aquí lo dice, y aquí la clase postmodal. Esta la clase modal, esta es la clase a la cual pertenece la moda. O sea, el rectángulo que tiene más altura del histograma. Ahí está la moda. ¿Exactamente dónde? No sabemos. Enseguida lo veremos. Aquí está la moda. Igual que en el caso anterior. Siempre está en el rectángulo más alto, porque el rectángulo más alto claramente está mostrando la frecuencia absoluta más alta. Muy bien, entonces, si asociamos a esto, no se ve en este momento, pero esto debería ser n sub j menos 1 y n sub j más 1. ¿Ya? Aquí no se ve, pero bueno. Aquí quizás es nj menos 1 y aquí nj más 1. El nj menos 1 está asociado a esto, ¿no? A este nj menos 1. Aquí, nj menos 1. Y aquí el n sub j. Aquí, el n sub j. Y aquí arriba a este está asociado el nj más 1. Muy bien, entonces lo que hacemos es que en la clase modal va a estar en el rectángulo más grande, más alto del histograma va a estar la moda. Pero no sabemos exactamente dónde, va a estar en este punto P. Trazamos una línea de este extremo a este extremo y otra de aquí a aquí. Y la moda va a estar posicionada en este punto P. Ahí. Ahí está la moda. Ahora entonces, para entender mejor, vamos a graficar solamente estos triángulos para encontrar este puntito. Entonces tomamos estos dos triángulos, ¿no? Trasladamos esta figura aquí. Y con el mismo criterio que hemos hecho la mediana, ahora vamos a hacer esta altura de aquí a aquí, esta MR, es el N sub J sobre C, bueno, el sobre C, porque son anchos de clase iguales, ¿no? Iguales anchos de clase. Esto es NJ sobre C menos NJ menos 1 sobre C, ¿no? Es esta distancia, aquí. Esta distancia
es esta distancia. Ahora esta otra distancia es el NJ sobre C, el NJ sobre C, menos el NJ más 1 sobre C, esta chiquitita. Entonces, en el punto P está la moda, aquí en este punto está la moda, aquí está la moda. Entonces, esta distancia va a ser M sub O, esto, menos esto, ¿no? Esto menos esto. Es esta altura del triángulo, esta distancia, la altura de este triángulo es MO menos esto. Y la altura de este otro triángulo ha de ser Y sub J' menos MO, esta distancia, esta altura de este triángulo, esta. Entonces, ahora recurrimos a nuestro conocimiento de equivalencia y semejanza de triángulos, en este caso rectángulos. Los cuatro, este y este, son triángulos rectángulos, ¿no? Tenemos aquí 4 triángulos rectángulos. Si estos triángulos tienen el mismo ángulo agudo, entonces sus hipotenusas corresponden, se relacionan con sus catetos. Si los ángulos, o sea, si los triángulos tienen los mismos ángulos agudos, entonces se relacionan sus hipotenusas y sus catetos. Entonces aquí podemos ver que el ángulo de este triángulo es el mismo que el ángulo de este triángulo. El ángulo de aquí es el mismo que aquí, y de este es el mismo que este. Entonces podemos escribir que PR es AQR. Perdón, que P, igual, ¿no? P, da lo mismo. PQ es APR. Entonces simplemente podemos escribir en función de los triángulos, vamos a poner, o sea, ya haciendo esta equivalencia PQ a PR, entonces será esta distancia es a esta distancia, la distancia del triángulo pequeño es a la distancia del triángulo grande. Como la altura, la altura del pequeño, esta ha de ser a la altura del grande. ¿No? Entonces, de eso podemos poner, si los primeros miembros son iguales, PQ es APR, también es de la misma forma estamos escribiendo esto. Si estos son iguales, si los primeros miembros son iguales, los segundos también, entonces podemos igualar y despejar la expresión de la moda, que se va a poder escribir de esta forma. De esta forma. Ahora, ya sabemos que el I sub J menos 1 es el límite inferior de la clase modal. NJ menos 1 es la frecuencia absoluta de la clase modal, premodal, perdón. NJ debe ser la frecuencia absoluta de la clase modal y el J más 1 la frecuencia absoluta de la clase postmodal. Estamos trabajando con anchos de clase iguales. Bien. Ahora, veamos hasta ahí un ejemplo. Cuando los datos son discretos, miren el ejemplo, ustedes tienen este texto también.
¿Cómo obtenemos la moda? ¿Están viendo mi ejemplo? Uy, tengo que... ¿Hola? Javier Paco, ¿está viendo mi ejemplo? Sí, licenciada, se está viendo, aunque ahorita se salió en la pantalla. Ok, gracias. Ahora sí se ve. Ahora sí veo. Pero una pregunta, antes estaba compartiendo el libro y luego el texto, ¿logró ver antes el texto? Sí, se estaba No. viendo el texto, lo estaba siguiendo también con el libro. Ah, ok. Muy bien, entonces, ¿me puede decir, por favor, cuál es la moda en este ejemplo? Dice, un pediatra obtuvo la siguiente tabla sobre los meses de edad de 50 niños de su consulta en el momento de caminar por primera vez. Entonces, esta es la edad en meses y estos son los niños. Esta es la edad en meses al momento de caminar por primera vez. Entonces, un niño ha caminado por primera vez a sus 9 meses. 7 niños han caminado por primera vez a los 10 meses. 10 niños han caminado por primera vez a los 11 meses. 15 niños han caminado por primera vez a los 12 meses, ¿no? Y finalmente, digamos, un niño ha caminado por primera vez a los 15 meses. ¿A los cuántos meses ha caminado la mayoría de los niños, Daniela Sandra? 15 niños han caminado por primera vez a los 12 meses. Muy bien, a los 12 meses, ¿no ve? A los 12 meses. 15 niños han caminado por primera vez a los 12 meses. Y eso responde a la pregunta, ¿no? ¿A cuántos meses han caminado la mayoría de los niños? A los 12 meses. Para eso, ¿qué hemos calculado? Hemos calculado la moda. Muy bien. Entonces, porque ahorita estamos aprendiendo, calcule la moda, calcule la mediana, etcétera, ¿no? Pero cuando interpretamos, no decimos la moda es tanto simplemente. Cuando ya escribimos los resultados de una investigación, diríamos en este caso, la mayoría de los niños ha caminado por primera vez a los 12 meses, ¿no? Nosotros sabemos que, ¿cómo hemos sacado ese dato? Calculando la moda, ¿ya? Muy bien, entonces nosotros nos entrenamos en ambos casos. Cuando se trata de datos continuos, entonces la expresión es esta que estábamos teniendo en el libro, y veamos el ejemplo. Lo primero que hacemos, ahora ya no tenemos que calcular la frecuencia absoluta acumulada, nada. Solamente trabajamos con nuestras frecuencias absolutas. Ahora tenemos un ejemplo que dice que muestra las estaturas de un equipo de baloncesto y queremos determinar la moda. Este 3, ¿qué quiere decir, Freddy Alejandro? Freddy Alejandro. Freddy. Javier Paco Calizaya. ¿Sí, Lice? Javier. ¿Qué quiere decir este 1? Ese uno nos indica que una persona tiene una estatura desde entre 1,70 y 1,75. Muy bien, muchas gracias. Ahora entonces estamos interesados en ver cuánto mide la mayoría de los integrantes del equipo de baloncesto, ¿no ve? ¿Cuánto mide? ¿Qué vamos a calcular? La moda. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Primero, identificamos la frecuencia más alta. Esta es la frecuencia más alta, el 8. Esta
es la clase modal. 1, 2, 3, 4. 4 es la clase modal. La clase anterior es la clase premodal. Esta es la clase premodal. Esta, la clase, el verde de abajo, la clase postmodal. Muy bien, este es su límite inferior de la clase modal y el límite superior de la clase modal. Muy bien. Entonces, la moda, dice el y sub j menos 1, el límite inferior de la clase modal. 1,85, límite inferior. Más c sub j, el ancho de clase de la clase modal. 1,90 menos 1,85. 0,05. ¿Qué multiplica, dice? A la frecuencia absoluta de la clase modal menos la frecuencia absoluta de la clase premodal. 8 menos 4. 8 menos 4. Sobre lo mismo. La clase modal, la frecuencia absoluta de la clase modal menos la frecuencia absoluta de la clase premodal. Más la frecuencia absoluta de la clase modal, 8, menos la frecuencia absoluta de la clase postmodal, 5. 8 menos 5. Listo, hacemos operaciones y eso es 1,879. Y podremos concluir entonces que la mayoría de los integrantes del equipo de baloncesto tienen una estatura de 1,879 metros, ¿no? ¿Sí? Entonces, más fácil que la mediana creo que es, ¿no? Límite inferior más el ancho de clase. ¿Cómo mido el ancho de clase, Daniela Rojas? Daniela Rojas. ¿Viste? ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿Cómo mido el ancho de clase? Carolina Medina. Carolina Medina. Ariana Alexandra. Ariana Alexandra. Alexandra Miriam. No está nadie en clase. Alexandra Miriam. Licenciada, ¿Cómo mido el ancho de clase? ¿Alguien que me ayude? ¿Cómo mido el ancho de clase antes de que elimine a todos? ¿Qué vamos a El hacer? límite superior menos el límite inferior. Muy bien, gracias, Livia. El límite superior de una clase menos el límite inferior de esa misma clase. Jacqueline. Bueno, eso. Entonces, así la moda. Veamos qué pasa con nuestro ejemplo. Aquí está el ejemplo. Allá la moda de la distribución siguiente. No sé si lo he puesto la tablita. Calculemos la moda de esto.
El del libro vamos a calcular. Allá la moda, 34, 36 hasta 46. Ustedes tienen el libro, vayan haciendo. Voy a insertar una tablita, entonces. 34, 36, 2. Cuarenta y dos, 44, 44, 46. Listo, he reorganizado la tabla del libro para que lo podamos visibilizar mejor. ¿Qué hago entonces ahora? A ver si puedo ver un poquito más. Ahí. Ok. Ya, estamos viendo el, el ejercicio. Sí, licenciada. Ok. ¿Qué es lo primero que hacemos entonces? Calcular la marca de clase. Muy bien. Calculemos la marca de clase. ¿Cómo calculo la marca de clase, señor Cueto, José Miguel Cueto? Presente. Calculamos con el límite superior, que es y sub i, menos el límite inferior, que es y sub i menos 1. En este caso sería 36 menos 34 dividido entre 2. Ah, perdón, 36 más 34 dividido entre 2. Ah, muy bien. Asustada. Sí, Muy sí, bien. sí, me creo que decir. Ok, ¿aquí cuánto será? 37, 39, 41, creo 43 y creo 45. Verifiquen, por favor. Y eso sí, es la marca de clase, que es el promedio del límite inferior más... Es el promedio de los límites de clase, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Es la suma del límite inferior más el límite superior dividido entre 2.
Muy bien. Está correcto. Sí, dígame. No, decía que está correcto el cálculo. Ah, ya, muchísimas gracias. ¿Cuántos datos son? Creo que son 100. Ya, ¿cómo calculo la moda? ¿Alguien que me ayude? Giovanni Andrés. Urbina Vargas, Giovanni Andrés. ¿Qué hago primero? Lice, sin escuchar. Ya, dígame qué hacemos primero. Vamos a calcular la moda. Primero. Está bien, Lice. Estaba gritando yo, Lice, ya me estaba desesperando. Encontramos el N sub I más alto, licenciado. Muy bien. Identificamos la frecuencia absoluta más alta. ¿Cuánto es en este caso? El 40, Lice. Ok. Y eso es N sub 1, 2, 3, 4. Ya. N sub 4. Esa es la clase modal. ¿Vale? Esa es la clase a la cual pertenece la clase. Sí, licenciado. Ya. ¿Cuánto es su límite inferior? 40, licenciado. 40. El N4 es 8. El ancho de clase. ¿El N4 cuánto es? El N4 es 40 también, licenciado. Y su ancho de clase es 2. El ancho de clase es 12. Muy bien. El I sub J menos 1. El límite inferior de la clase modal. Ese es 40 igual, ¿no, licenciado? Sí, 40. La frecuencia absoluta de la clase premodal. Ese es 30 o 20, 30. 30. Y de la postmodal. 20. Muy bien. Listo. Y simplemente aplicamos la fórmula. Entonces, van a escribir cuantas veces sea necesario la moda, porque tienen que saber de memoria. No se aceptan formularios, ¿no es verdad? Entonces, aprendemos lo que es la moda. Límite inferior de la clase modal, 40. Más el ancho de clase 12, que multiplica a la diferencia de las frecuencias absolutas de la modal menos la premodal. La modal es 40 y la premodal es 30. Sobre lo mismo. Dice, el ancho de clase no sería 2. 2 se le puso. Ay, sí. Gracias. Muy bien, gracias. ¿No? Más el otro sería la diferencia de la clase modal menos la postmodal. Listo. El ancho de clase J es de 40 a 42, es 42 menos 40. Eso sí es así, ¿no? Eso es 2. He oído mal, he oído 12 y he escrito. Bueno, listo. Lo que tenemos que recordar, si la moda está aquí, no va a ser más pequeño que 40, ni va a ser más grande que 42. ¿No es verdad? Y si hubiera puesto 12, aquí hubiera salido cualquier cosa. Más de 50 y tantos hubiera salido, ¿no? José Miguel. Porque aquí más 12, suponiendo que esto hubiera sido 1, digamos, suponiendo que hubiera sido 1,
Esto hubiera sido 12, 40 más 12, 52, está ahí fuera de rango. Gracias por corregirme a tiempo. Pero vale para hacer esa aclaración también. ¿Cuánto es la moda entonces, compañeros? Los que ya han... ...40 menos 30, 10, 10, 40 menos 20, 20, 30. 40. 40.6, licenciado. 40.6, ok. ¿Estamos de acuerdo? Tres decimales, ¿no? Creo que tiene más decimales esto. 20 sobre 30, 2 tercios. 6, 6, 6. 7 son 6, 6, 6 y al final es 7. Ya, listo. Muy bien, eso. ¿Alguna consulta hasta ahí? Licenciada, yo he calculado con 41.33 porque lo he multiplicado por 2. ¿Qué cosa multiplicado por O sea, 2? 40 menos 30, 10 dividido entre 30. Eso es 0.6, pero por 2 sería 1.33. A ver. No sé, ustedes ayúdenme, por favor. Esto será 40 menos 30, 10. Sobre 10. Más, no tiene que cambiar, ¿no? Más 30. Los que tienen su... Y eso será 10 sobre 40. Dice sería 10 más 20. 40 menos 20 es 40 20. menos 20, ¿no? Yo no sé mi zona de aquí, entonces... 30, un tercio, 2 tercios. 2 tercios es 18. Perdón. Ah, sí, sí, dicen, sí, me confundí. Estaba bien, ¿no? Está bien. Okay. Porque es 2 entre 3, es 0, 6, 6, 6, 6. Ok. Eso entonces. ¿Alguna otra consulta? Nada. Muy bien. Veamos entonces cuáles son las ventajas de la moda. Volvemos a nuestro libro. Las ventajas de la moda son las siguientes. Este es un indicador que se puede utilizar tanto para variables cualitativas como cuantitativas, ¿no? A diferencia de la media y la moda, perdón, y la mediana, no se puede hacer ese cálculo para variables cualitativas. Sin embargo, sí se puede calcular la moda. Por otro lado, la moda no está afectada por los puntos extremos. Recuerden ustedes, no estamos en los cálculos, no tomamos en cuenta los puntos extremos, como en la media aritmética, donde todos los datos se consideran para su cálculo. La moda, al igual que la mediana, no está afectada por los puntos extremos. Nuevamente, en este caso, la moda se obtiene en referencia a la frecuencia más alta. La moda se puede calcular aún si nosotros tuviéramos una o las dos clases abiertas en los extremos. De todos modos, podemos calcular la moda. ¿Cuáles son las desventajas de la moda? Una de las mayores desventajas es que regularmente no hay una sola frecuencia alta, pueden haber varias, ¿no? Como hemos visto el ejemplo y decimos que es bimodal, multimodal, etc. Y en esos casos no permite una interpretación clara de los datos. Esa es una desventaja de la moda. Si bien es cierto que se puede calcular, su cálculo sí se puede realizar, pero su interpretación no nos ayuda en mucho, no puede llevar a mucha confusión.
¿no? Ahí está, justo cuando el conjunto de observaciones contiene 2 o 3 o más modas, son difíciles de interpretar y claramente no podemos comparar. Ahora, ya sabemos calcular la media, la mediana y la moda, los cuantiles, los percentiles, todo aquello ya sabemos calcular. Pero vamos a ver la relación que existe sobre todo entre la media, la mediana y la moda. En una distribución de frecuencias simétrica, ¿qué quiere decir simétrica? Vamos a empezar ahora a ver lo que es esta curvita que ustedes llaman, perdón, que ustedes están viendo, esta curva que se llama la campana de Gauss. Esta campana de Gauss tiene esta formita así tan bonita, ¿no? Y decimos que es simétrica cuando todo, tomando en cuenta este eje central, todo lo de la izquierda es exactamente igual a la derecha. Es como tener un espejito aquí y todo lo que está aquí se va a reflejar a este lado. Entonces decimos que la información es simétrica. Es simétrica. Listen, disculpe, sigue mostrando el Word, no se ve el gráfico de la campana. Ay, ¿dónde estoy? Yo estoy hablando de... ¿sí? Cuando les digo volvamos, por favor, me van a decir, no se está viendo. Lo que pasa es que cuando comparto toda la pantalla me dice que hay un reflejo y como ustedes no dicen nada, digo, bueno, a lo mejor no se están quejando, pero no están viendo. Porque para mí sería fantástico compartir toda la pantalla. No hay reflejo, no hay nada, ¿sí? ¿Estamos bien? Bien, entonces, bueno, hemos leído las ventajas y las desventajas de la moda, hemos explicado estos puntos que ustedes ya lo tienen, y les decía que en general cuando hacemos el histograma, tenemos una serie de rectángulos, ¿no es verdad? Si estos rectángulos fueran tan pequeños así, y le seguimos otro y otro y otro y otro así, uno a uno graficamos, y juntamos sus puntos, ya sea los extremos o los medios, los juntamos, entonces el polígono de frecuencias podría tener esta forma. Cuando la forma es así, de esta campanita, esta es la campana que se llama, esta figura se llama más bien campana de Gauss, esta figura, así tan bonita como ustedes la ven, esta partida por el eje, es como tener, les decía, un espejo aquí, y todo lo que está a la izquierda se refleja a la derecha. Si aquí habían 20 datos, aquí a la derecha hay 20. Si aquí habían 5, aquí hay 5. Si aquí habían 2, aquí habían 2. Es como tener un espejo. La campanita es perfecta, así es igual, ¿no? Cuando la distribución es simétrica, todo lo que hay aquí es igual a lo que hay acá, decimos que, o sea, cuando es simétrica, más bien la media coincide con la mediana y con la moda. Toman el mismo valor. ¿Ya? Toman el mismo valor. Ahora, ahora, en este punto, si coincide con el mismo valor, tiene una sola moda que coincide con la mediana, que divide la información en 50% para acá, 50% para allá. Que representa el promedio también. ¿Ya? Entonces, esta es una gráfica simétrica, esta campana de Gauss. Ahí. No está deformada, es perfecta la campana de Gauss. En cambio aquí, la campana ha sufrido una ligera modificación. Recuerden, aquí están los valores de X, ¿no? O como hemos visto nosotros, los valores de Y, pero sigue siendo los valores de la variable. En el eje de las X, los valores de la variable. En el eje de las Y's que conocemos en colegio, en el eje de las ordenadas, las frecuencias. Entonces, en adelante ya sabemos
en el eje de las ordenadas las frecuencias absolutas, relativas, absolutas acumuladas, en fin, aquí las frecuencias en general. Y en el eje de las abscisas, el valor de la variable. ¿Ya? Entonces, si la moda está más cerca de este punto, que podríamos llamar el cero, la mediana es más grande que la moda, pero también está cerca del cero, y la media es más grande que esto, lo que podríamos escribir como esto, x barra la media aritmética. Es más grande que la mediana, porque aquí, digamos, empieza 0, 1, 2, 3, 100, 200, aquí está el valor de la variable. Entonces, si esta está en esta posición, quiere decir que es más grande que la mediana y esta más grande que la moda. Entonces decimos que tiene una asimetría. Aquí es simétrica, aquí es asimétrica. Y tiene una asimetría positiva o a la derecha. Asimetría a la derecha, ¿no? Porque la colita larga está a la mano derecha. Y eso sucede siempre y cuando la media aritmética sea más grande que la mediana y esta más grande que la moda. ¿Ya? Por otro lado, si la gráfica es de este tipo, el X barra es más pequeña que la mediana y es más pequeña que la moda, la gráfica va a ser así. La punta siempre está identificando la moda, ¿no? La mediana está identificando el 50% a su izquierda, el 50% a su derecha. Y aquí está la media aritmética. Entonces, si ven ustedes la gráfica, aquí hay una cola hacia la izquierda. Entonces decimos que es asimétrica negativa o asimétrica a la izquierda. Estas asimetrías se denominan también sesgo. Esta decimos que no tiene sesgo porque no tiene una deformación a ningún lado, es igualita a la izquierda y a la derecha. Entonces, es insesgada. En cambio, esta que tiene la cola de la derecha es asimétrica a la derecha o asimétrica positiva. Decimos que tiene sesgo a la derecha, sesgo positivo. Sesgo positivo, quiere decir está más alargada a la derecha. Y esta decimos que tiene sesgo negativo, tiene alargamiento a la izquierda. De estos dos puntos, si ustedes analizan esto y esto, miren, la mediana está justo al centro, entre la media y la moda. Siempre va a estar entre la media y la moda, la mediana. Miren, aquí está. Puesto que siempre se encuentra entre la moda y la media aritmética, la media. Ahora, hay algunas relaciones de equivalencia que nos pueden decir si la información es simétrica, no es simétrica, etc. Esta relación está dada por, si nosotros calculamos la media aritmética menos la moda, eso es aproximadamente 3 veces la diferencia entre la media menos la mediana. Pero eso se cumple solamente si la distribución es moderadamente simétrica. Perdón, moderadamente asimétrica, o sea que no tiene una cola muy acentuada, ni a la izquierda o a la derecha, si fuera el caso. No tiene una cola muy acentuada. Entonces su asimetría es moderada. Y además, si tiene una sola moda, porque si tiene dos modas, esta relación no sirve. ¿Ya? Solo en esos casos podemos escribir esta expresión. En que la media menos la moda es esta igualdad, que no es igualdad, es un poco curvita, son unas líneas medio curvas, dice esa x barra menos la moda es aproximadamente 3 veces el valor de 3 veces la media aritmética menos la media. ¿Ya? Muy bien, hasta ahí. Ya saben, los HI son los FI para que puedan hacer las prácticas. ¿Alguna pregunta? Hasta ahí hemos acabado con lo que es la moda.
nada. Bien, vamos a este ejemplo entonces. Otra vez al ejemplo del libro, para un poquito repasar algunas cosas. ¿Tienen en pantalla el ejemplo del libro? Estoy compartiendo la pantalla completa, estoy compartiendo el ejemplo. Está bien. Ok. Muy bien. Tirsa, Sí, listen. ¿cuál es en este ejemplo que muestra la estatura del equipo de baloncesto? Lo he dejado de compartir, listen. Sí, estoy presentando, según yo. Otra vez estoy poniendo todo en pantalla. Ahora sí. Sí, está compartiendo ahora sí. Bien, voy a copiar este ejercicio. Ejemplo 2, aquí ejemplo 3. En este ejemplo, él está dando la información acerca aquí en este ejemplo. Puede definir cuántos jugadores del equipo de baloncesto miden menos de 1,80 metros. 4 jugadores. Menos de 1,80. Ok. ¿Qué voy a calcular para eso? La acumulada hasta N2. Muy bien, voy a calcular. Solo me estoy copiando estos jóvenes, cuidado que no van a... Ahí. La acumulada, dice. ¿Me puedes dictar la acumulada, por favor? 1, ¿Ya? 4, ¿Ya? 7, 11. 4 más. ¿Estás segura? ¿7? 4 más. A ver. 3 más 1, 4, 7, sí. 3 más 4, 7. ¿Ya? Ahora me he perdido. 12, perdón, ahí, la siguiente. ¿Ya? 13, la siguiente. 7. Creo que no, listen, estoy mal. Hasta el 7 estaba bien. No, hasta el 4 estaba bien, perdón. En vez de 7 es 8. ¿Ya? El siguiente es 16. Muy bien. El siguiente 16, 21. Muy bien. Y 23. Perfecto. Estos, no olviden, este y este deben coincidir, ¿no? Siempre, obviamente, la definición del NI al último es N1 más N sub M, que es lo mismo que sumar todos estos N1, N2, N3, N4 hasta N sub M. Muy bien. Entonces, ¿cuántos jugadores del equipo de baloncesto miden menos de 180? 4 jugadores. Aquí no hemos definido cómo están los límites inferiores, etc. Pero bueno, no importa. 4 jugadores.
Luego, Cuellar Daniel López. ¿Cuántos miden menos de 1.83? Antes, para que no sufran con este primero. Vamos a hacer este primero. ¿Cuál es la estatura promedio de los jugadores? Jonathan Oldea. Jonathan. Paco Javier. No, Paco ya participó. Mamani Carmen Rosa. Mamani Carmen Rosa. Ya, ¿alguien? Si no, nos vamos a ver. ¿Cuál es la estatura promedio de los jugadores? ¿Qué voy a calcular? La media. 3.83. Muy bien. Muy bien. La media es 3.83. Víctor. Sí, licenciado. ¿Alguien está de acuerdo con esa expresión? A mí me salió 1.85. Muy bien. Aquí 3.83 y 1.85. Muy bien. ¿Alguien más que quiera ayudarnos, por favor? ¿Dónde está esto? No puedo calcular. ¿Por qué 83, 383, Víctor? Porque le dividimos, pues, licenciada, la sumatoria de los NI. Le O sea, dividimos. ¿cuánto? Dísteme, yo soy su secretaria ahorita, por favor. Ya. 23. 23. Dividido entre 6, ¿no? ¿O estoy mal? Estamos muy mal, ¿viste? Entonces, ¿cómo es? El valor variable. Primero calculamos la marca de clase y luego calculamos sí, está mal, licenciada. Sí, está mal, ya me he dado cuenta. Sí. ¿Y esta suma cuánto les ha dado, por favor? Así. Esto sería 1.725. ¿Este cuánto ya es? Yo ya no lo puedo hacer. ¿Si alguien me ayuda? 5.32. Vayan calculando la media y vayan calculando la mediana quienes ya lo han hecho, por favor. Por favor, Luis.
micrófonos. Cinco punto 325, 7.315, 15, ¿está bien? Nueve punto 625 y 3.950, ¿está bien? Ah, pues chicos, ahí ole. Sí, licenciado. Ok. Entonces, Víctor primero, calculamos el I sub I por NI y luego dividimos entre N. Entonces, en realidad, el Y barra va a ser 42.925 dividido entre 23, Víctor. ¿Y eso cuánto les ha dado, jóvenes? 1.866. 86. Perfecto. Listo. Calculamos la media. Ahora, tercero, vamos a calcular la mediana e interpretar la mediana. Listo. La mediana es igual. Primero calculamos, para calcular la mediana, primero, ¿qué vamos a calcular? N medios. Es decir, 23 dividido entre 2. Y eso es 23 entre 2 es 11,5. Identificamos este valor en la frecuencia absoluta acumulada, la primera que incluye, que resulta ser esta, la que está resaltada con rojo. Entonces la mediana es igual a 1.85 más el ancho de clase, 0.05, que se obtiene restando 1.90 menos 1.85. Y eso multiplica n medios, 23 medios, menos n sub j menos 1, la clase absoluta, perdón, la frecuencia absoluta acumulada anterior. ¿Cuánto es? Nadie me está siguiendo. Sobre 8, sobre n sub i, 8.
Ahí está la mediana. Entonces va a ser 7 octavos. 7 octavos, 7 16avos. Ay, no. ¿Estoy bien así? Sí, Lice. Ok, gracias. Entonces ahora hacemos operaciones y entonces la media, la mediana es igual a 1.87. 1.871. Ya. Ese es el valor de la variable. ¿Cómo interpretamos entonces? Que el 50% de los jugadores mide menos de 1.87 y el otro 50% más de 1.87. Muchas gracias. El 50% de los jugadores mide menos Licenciada, de... Dígame. 23 medios es 11.5 menos 8 no sería 3.5. No sé, debe dar lo mismo. Yo he hecho 23 menos 16 sobre... Sí, da lo 16. mismo. Debería, ¿no ver? Sí. Menos de 1.87 y el otro 50% mide más de 1.87 metros. Ahora sí, hagamos esta. Y luego nos vamos. ¿Cuánto por ciento de los jugadores miden menos de 83? ¿Qué voy a calcular? Si la mediana dice es el valor que es superado por el 50% y supera al otro 50% de la información, entonces aquí quiero saber cuánto por ciento de los jugadores miden menos de 1.83. Si este fuera 1.8, ¿cuánto por ciento? A ver, para intentar explicar esto. Si yo estuviera interesada en preguntarles cuánto por ciento de los jugadores del equipo de baloncesto miden menos de 1.800, ¿cómo debería ser? ¿Qué debería calcular? Las relativas, licenciada. La sumatoria de las relativas dividiendo. A ver, primero veamos qué hemos calculado. Hemos calculado la mediana y nos ha salido 1.871. ¿Qué quiere decir esto? Lo acabamos de interpretar. El 50% de los jugadores miden menos de 1.871 y el otro 50% mide más de 1.871. ¿No ven? Todos estamos de acuerdo. Ahora la pregunta es, ¿cuánto por ciento de los jugadores del equipo de baloncesto miden menos de 1.87 metros? ¿Cuántos? ¿Cuánto por ciento? ¿Cuánto por ciento, Tixa? El 50%. Ah, muy bien, el 50%. Pero eso no habríamos sabido si no hubiéramos calculado esto. ¿No ven? Sí. ¿No ven, chicos? No habría forma.
Como no hay forma ahorita de saber cuánto por ciento de los jugadores del equipo del baloncesto miden menos de 1,83. Pero miren, aquí nos está dando el valor de la mediana. Ahora voy a calcular el valor del percentil erésimo, que no sé cuál será, que es 1,83. Es decir, permítanme por favor ir a la fórmula de la mediana. Aquí estoy con la moda. Ahí está, voy a ir. Bueno, voy a ir a las dos. Mediana y... Está realmente largo, ¿sí? Aquí ya lo tengo, cuartil, voy a la mediana. Aquí está. Aquí estamos, ¿no? Aquí. Por el momento voy a copiar acá un ratito. Y también voy a calcular el... O el percentil también, ¿no? No importa. Esa es la general. Muy bien. Ya. Miren cómo es la pregunta aquí. Dice, vamos a olvidar esto que acabo de copiar por el momento y vamos a ver otra vez, nos enfocamos en la mediana. La pregunta era calcular la mediana. Hemos calculado esto y lo hemos interpretado. Ahora voy a olvidar esto. Voy a olvidar eso que hemos hecho. Y la pregunta es, ¿cuánto por ciento de los jugadores miden menos de 1,871 metros? Claro, como él sabía, Tirsa sabía y todos sabíamos, el 50%, porque está en la pregunta anterior. Pero ¿cómo ha salido este 1,871? Ese es el valor de la mediana. Entonces yo debería calcular aquí, así. 1. Voy a copiar aquí. La mediana es cuánto por ciento de los jugadores de baloncesto mide menos de 1,871. Entonces voy a poner aquí 1,871. 1,871. Es igual a Y sub J menos 1 más E sub J más eso. Pero ¿dónde qué es? Esto no es primero debía ser. Ahora, entonces voy a poner aquí, voy a tomar la RSA va parte de N. Pero como dice cuánto por ciento de los jugadores, entonces el R percentil de N voy a tomar. Entonces, R es mi incógnita. S va a ser igual a 100 en general porque me está pidiendo cuánto por ciento. Entonces, y todo lo demás es lo mismo que conocemos. N minúscula, total de observaciones. N minúscula, total de observaciones. Y todo lo demás ya conocemos. Calculen, por favor, esta expresión.
Ancho de clase. Solo que ahora voy a hacer el paso inverso, ¿no? Así, este es el límite inferior de la clase en la que se encuentra el valor. En este caso, el 1.871. Esta va a ser la frecuencia, ya las conocemos, ¿no? Estoy escribiendo mientras ustedes hacen el cálculo. Frecuencia absoluta de la clase a la cual pertenece el 1.871. Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Va a ser 1.871. Aquí voy a copiar solo para efectos de ver la tabla, luego la corto. Voy a copiar aquí para ver la tablita. Entonces, estoy interesada en ver cuánto por ciento de los jugadores del equipo de baloncesto miden menos de 1.875. La respuesta es el 50%, pero si no sé, si no he calculado, entonces voy a recurrir a esta expresión que es en general, a la expresión en general, ¿no? Entonces, ¿cuándo me debería dar? Me debería dar el 50%, ¿no es verdad? Entonces, ¿cómo voy a calcular? Es igual a 1.871 y verifico dónde está el 1.871. Está aquí, ¿no? El 1.871. ¿A qué clase pertenece? Está aquí, en algún punto de aquí, entre 1.85 y 1.90. Esa es la clase a la cual pertenece. Entonces, el límite inferior, en este caso será, ¿cuánto va a ser? El 1.85. Entonces, ahora calculo, esto va a ser 1.85 menos el ancho de clase. ¿Cuánto es el ancho de clase? 0.05 más, aquí está, ¿no? Ay, caramba con esto. R de N. R es el que no sabemos. N, ¿cuánto vale? 23. 23. S, ¿cuánto vale? 100. El NJ-1, la frecuencia absoluta acumulada anterior de la clase en la que se ha identificado ese punto, que resulta ser el 8. Sobre su NJ, que también es otra vez este 8. ¿Ok? Hagan operaciones ahí. Y despejen el valor de R.
Ahora sí hagan operaciones ahí. Dice, no sé si está bien, pero me sale 49.33. Sí, es probable, 41.9 es probable. Eso es esto será menos, sí, gracias, lo voy a registrar, 49.33. Sí, no, 39.304. 39 sería. Ok, 39. Voy a hacer toda la operación, ayúdenme, chicos. ¿Está bien o todo lo que ha hecho el compañero? Menos. Ahí no recurrí nomás. El compañero que ha terminado, por favor, puede trabajar con el siguiente inciso, que era ¿cuánto por ciento de los equipos miden menos de 1,83? Por favor. Licenciada, también me salió 49.39. Ok. Entonces es 49.39. ¿Alguien más que haya sacado ese valor? Ya, entonces bajamos al segundo ejercicio. Usted también. Igual me salió ese valor. Ok. Entonces, la respuesta será, aquí, ¿qué es esto? Este es R, toma este valor, ¿lo ves? R es igual entonces a 49.39, dice, ¿no? ¿Algo así? ¿Me pueden repetir, por favor? Sí, licenciado, 49.39. Ok. Este es el erésimo percentil, ¿no ve? Este es el erésimo percentil, este es el 49 percentil. Entonces decimos aquí el 49.39%. 49.39% de los jugadores miden menos de 1.871. Ahora ustedes dirán, deberíamos haber sacado exactamente 50%, ¿no? Este debería ser 50%. Eso se debe a que en algunos casos hemos debido estar utilizando 3 dígitos aquí y aquí 2 dígitos, ¿no? Y aquí, de todos modos, es ahí que se van perdiendo los decimales. Pero así obtenemos cuánto por ciento está por debajo de un dato, que es el caso inverso de calcular la mediana.
Entonces ahora, por ejemplo, ¿cuánto por ciento de los jugadores de baloncesto miden menos de 1,83? Ah, entonces pondremos 1,83. Voy a cambiar la pregunta. ¿Ya lo han hecho los dos compañeros? Ah, ya, seguimos nomás, nadie contesta. 1,83. Entonces, lo mismo, 1,83 ha de ser igual al límite inferior. ¿Pero de quién? Identificamos el 1,83, ¿a qué clase pertenece? El 1,83 pertenece otra vez a esta clase. Entonces, esto va a ser igual a 1,85. 1,85 entonces vamos 1,83 pertenece al 1,85 más, ahora sí, el límite, la frecuencia absoluta anterior, 8, menos 8 sobre la frecuencia absoluta de la clase a la cual pertenece ese dato, 8 también. Y entonces tenemos esta información. Y de aquí R es igual a... Licenciada, ¿no sería 1.80 el rango? Perdón, 1,80, ¿qué cosa? ¿No sería 1.80 el límite inferior? Es que pertenecería a 1. Ah, ok, muy bien, sí, exacto, tiene toda la razón, 1,80, porque 1,83 está entre 1,80 y 1,85. Gracias. 1,80, entonces va a ser, este sigue siendo 83. Igual a 1,80, el límite inferior, entonces aquí esto estamos mal, ¿no? Entonces identificamos, esto se mantiene, la RA va parte, R100A va parte de 23 menos, ¿cuánto va a ser? La frecuencia 4 sobre este 4. Este 4 y 4, 8 y 8 es pura coincidencia, ¿no? No es que tiene que ser iguales. Esta es su frecuencia absoluta acumulada anterior y esta es su frecuencia absoluta de la clase. Muy bien, ahora sí, por favor, en las operaciones de esto. Me sale 6.956 R. R igual a 6.956. Ok. Dice, me salió 27.82. 27.82. Ah, pero ese no puede. Bueno, no sé, porque estos son porcentajes, ¿no? Tengo 2.4 más 4. Sale 27.82, 83 redondeando. 27.826, ¿no? 27.826. Entonces, aquí despejando R, esto da 27.826. 26.1, pero bueno, 26. Y entonces nuestra respuesta, no sé por qué ha salido 6%, podría ser muy pequeño 6%, ¿no? Sí, algo he hecho mal. Sí, sí. Tenemos que tener una, digamos, una visibilidad, una visualización de qué es lo que está pasando con los datos. Por ejemplo, aquí tengo 1, 4, 8. 8 de 23, ¿no? 8 de 23 más o menos es cerca del 30%. Ahí está, no debería ser más grande del 30%.
Ok, entonces respuesta, el 27.826% de los jugadores mide menos de 1.83. Y podríamos complementar, ¿no? ¿Y el cuánto es la distancia al 100%? 27, 30, 63. 78. 274. 10 va 1, 19, 10 va 1. ¿Así? 78. No, 72 será. 72. Punto 174. ¿No ves? Por ciento miden más de 1.83 metros. Listo. Muy bien, este es el ejercicio que quería terminar para completar todo lo que refiere al primer parcial. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Bueno, entonces, ahora decirles que el examen hasta este punto, hasta la página 240 del libro, los ejercicios que ustedes deseen hacer. Voy a sacar una pequeña práctica para que lo hagan para el día martes y veamos cómo es. El ejemplo es, el examen es el jueves, ¿verdad? Hola. Jueves 30, primer parcial. No están permitidos formularios, por lo que les voy a pedir, por favor, memoricen los mismos, todas las fórmulas. Es un entrenamiento interesante. Implica que en cada vez que hagan un ejercicio, escriban la expresión, por favor. ¿Ya? Muy bien. Nos vemos entonces el día martes. Que tengan un buen fin de semana. Que les vaya muy bien. Gracias, Licen. Hasta luego. Chao, chicos. Chao, chicos. Sí. Gracias, Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Adiós, Ares.